Bueno, pues buenas tardes ya. Agradezco la invitación para estar en este evento de ustedes. Es muy importante que estos centros de estudio realicen, Mar, ¿cómo estás? Que realicen este tipo de actividades en la perspectiva de potenciar su trabajo en las diferentes comunidades donde ustedes lo realizan. Tal como dice el primer punto del proyecto alternativo de nación, la importancia de promover la revolución de las conciencias y el pensamiento crítico para poder cambiar la situación que enfrentamos. Estamos viendo cómo en estos días hay grandes movilizaciones en Europa, en Grecia, en Portugal, en Italia, en Inglaterra, la gente manifestándose en contra de la política económica predominante, en contra de las políticas de ajuste que tratan de salvar a la banca internacional a costa de deteriorar los salarios, las prestaciones laborales, las condiciones de vida de la población. En cambio, en nuestro país vemos que los excluidos antes emigraban a Estados Unidos en la búsqueda de oportunidades de trabajo y resulta que en los últimos años allá hay altas tasas de desempleo, están grandes barreras que impiden la migración y ante la falta de conciencia política, desgraciadamente la gente está delinquiendo. La gente está en las calles no protestando por la política económica predominante, sino la gente está en las calles delinquiendo, lo cual es muy lamentable. Entonces de ahí, repito, la importancia que ustedes como centro de estudio realizan en la perspectiva de convocar, invitar gente para estar analizando y discutiendo la gravedad de la problemática en la cual estamos y la necesidad de que la gente tome conciencia de que si no se moviliza, no hay viabilidad de poder cambiar la política económica y poder avanzar en propuestas de desarrollo económico que atiendan los requerimientos de empleo y bienestar de las grandes mayorías del país. Estamos enfrentando una crisis de proporciones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vemos la gran caída de la actividad económica que se dio a nivel mundial el año pasado. Se salió de la recesión vía políticas de disminución de la tasa de interés, vía políticas de incremento del gasto público, pero resulta que hoy en día de nuevo los indicadores están reflejando una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos como de la economía mundial. Vemos cómo hoy en día, al ver la prensa, nos anuncian de una guerra de divisas. ¿En qué consiste esto? Es decir, Estados Unidos ha venido señalando de que ellos tienen que devaluar la moneda, los países desarrollados tienen que devaluar su moneda, nosotros tenemos que apreciar o fortalecer nuestra moneda para así ellos que puedan salir de la crisis. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica cuando el dólar se devalúa? Cuando el dólar se devalúa, el dólar se abarata. Y al abaratarse el dólar, se abarata el precio de sus productos. Y ello lleva a que ellos incrementen sus exportaciones, sus ventas, para así salir de la crisis. ¿Y cuál es la contraparte? Que al abaratarse el dólar, se abaratan los productos importados y estos pasan a desplazar a la producción nacional. El gobierno mexicano se ufana de que el precio es fuerte y que el dólar se devalúa. Pues resulta que eso nos perjudica a nosotros, porque al fortalecerse el peso, se encarece el peso, se encarecen los productos nacionales frente a los productos importados provenientes del exterior, y por lo tanto la producción nacional pasa a ser desplazada por esos productos. De ahí que tenemos menos industria, menos agricultura, menos empleo, no hay viabilidad de incrementar salarios, y el gobierno mexicano insiste en esta política de mantener un peso fuerte para bajar la inflación. ¿A quién favorece esto? Favorece, repito, a aquellos que nos venden los productos del exterior y favorece al sector financiero. Vemos cómo en los últimos meses está habiendo gran entrada de capitales al país, capitales que van a la bolsa de valores, está la bolsa ya rebasando los
37.000 puntos, siendo que en diciembre estaba a nivel de 29.000. Entonces, cómo las ganancias en el mercado financiero aumentan, cómo está viniendo bastante capital a comprar deuda pública. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene altas tasas de interés, justo para promover entrada de capitales que aumentan las reservas internacionales, donde el país tiene más de 110.000 millones de dólares de reservas internacionales. Esto viene, repito, a abaratar el dólar, fortalece la moneda nacional, pero nos hace menos competitivos. O sea, actúa en detrimento del sector agrícola, del sector industrial. En 1980, la industria manufacturera de nuestro país representaba el 23% del Producto Interno Bruto. Hoy día representa el 18%. El sector primario, es decir, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, en el 80 representaba el 9.7% del Producto Interno Bruto. Hoy día representa el 3.7%. Es decir, tenemos menos agricultura, hemos perdido la autosuficiencia alimentaria, tenemos menos sector manufacturero y de ahí que tenemos menos empleo, menos condiciones de vida de la población. Y todo esto se traduce en déficit de comercio exterior. ¿Qué implica esto? Que compramos del exterior más de lo que vendemos. ¿Y cómo se financia esto? Se financia vía entrada de capitales. Y de ahí porque tenemos una alta tasa de interés. Alta tasa de interés que incrementa el costo del crédito, que encarece la inversión y por lo tanto no hay viabilidad de dinamizar la agricultura y la industria. Se promueve entrada de capitales a través del proceso de privatización y extranjerización de la economía. Ahí está el anuncio que nos dijeron hace días de cómo ya se va a permitir la inversión extranjera en exploración, explotación en la industria petrolera mexicana. Es decir, se procede más extranjerización de la economía, justo para promover entrada de capitales y poder financiar ese dólar barato, poder financiar esa baja inflación, poder financiar esas mayores importaciones, esos productos provenientes del exterior en relación a lo que nosotros vendemos. Es decir, todo esto pasa a evidenciar el alto costo que ha representado para el país nuestra inserción en el proceso de globalización. Es decir, el mantener un contexto de economía abierta, de apertura comercial, de apertura financiera, ha actuado en detrimento de las condiciones internas de acumulación y crecimiento. Es decir, ha actuado en detrimento del sector agrícola, del sector industrial, ha actuado en detrimento de la creación de empleos, ha actuado en detrimento de mejorar las condiciones de vida de la población. La entrada de capitales viene a adquirir los sectores estratégicos de la economía. Nos dice el gobierno, no, el petróleo es nuestro, sí, pero el que lo saca es la inversión extranjera, son las empresas transnacionales y ellas cobran lo que quieran. Ellos sí llevan la renta petrolera. Ahí está, tenemos una banca extranjerizada que gana lo que quiere. Las ganancias que obtiene aquí no las obtiene en ninguna otra parte del mundo. Y tenemos una banca disfuncional a la dinámica económica, que no otorga créditos a la industria, no otorga créditos a la agricultura y por lo tanto no tenemos condiciones de crecimiento económico. En cambio especula con altas tasas de interés, ¿no? O canalizando recursos a la propia bolsa de valores y adquiriendo deuda pública a altas tasas de interés. Es decir, mientras la tasa de interés en Estados Unidos es 0%, en Europa es 1%, en Inglaterra es 0.5%, en Japón es 0%, la deuda mexicana está en 4.5%. Entonces de ahí que está viniendo capital extranjero a comprar deuda pública y esta, repito, incrementa las reservas internacionales, fortalece el peso, abarata el dólar y nos hace menos competitivo. El problema es cómo vamos a pagar esa deuda externa que está creciendo de forma gigantesca. El gobierno se ufana de haber colocado un bono a 100 años por $1.000 millones, pero resulta que lo colocó a 6.17%, cuando la tasa de interés internacional está en 0%, por lo rápidamente se vendió. Nadie va a vivir dentro de 100 años para cobrar esa deuda. O sea, lo que les interesa es el rendimiento anual y recuperar esa inversión en los próximos 11 o 12 años. Y todos los demás años van a ser años de ganancia para ellos. Y el problema es cómo nosotros vamos a estar financiando ese mayor endeudamiento en un contexto donde la economía mexicana no está creciendo, en un contexto donde tenemos déficit de comercio exterior, es decir, no generamos divisas para poder pagar lo que se debe. Caemos en un contexto de deuda para pagar deuda y eso genera una situación especulativa y cuando dejan de prestarnos se vendrá una crisis de mayores proporciones que la que se presentó el año pasado. Entonces, la cuestión es
repito, de que no obstante que la crisis nacional y mundial ha sido generada por este proceso de globalización, por este contexto de libre movilidad de mercancías y capitales, por las políticas económicas que han favorecido lo financiero, seguimos con las mismas políticas económicas que generaron la crisis. Ante la crisis, repito, manifestada en el 2008-2009, todas las políticas de rescate de los gobiernos han sido en favor de lo financiero. Se inyecta liquidez en favor de lo financiero, en favor de refrendar las bolsas de valores, y ahí que están creciendo de nuevo las bolsas de valores a nivel mundial y en nuestro país. Está creciendo de nuevo la especulación en los mercados de las materias primas. Ahí está el alza del precio del petróleo, está el alza del precio del oro, está el alza del precio de los alimentos, de los granos básicos, de nuevo especulando. El capital financiero es tan poroso que no hay gobierno alguno que lo regule y que lo controle. Ni el mismo presidente Obama ha tenido la fuerza para poder regular el sistema financiero en favor de la esfera productiva, en favor de la creación de empleos, en favor del crecimiento económico. Y la política económica, repito, sigue actuando en favor de ellos. Se permite la libre movilidad de capitales y de hecho el mismo gobernador del Banco de México en nuestro país, el gobernador del Banco de México, ¿no?, ha señalado que no puede poner control a la entrada de capitales porque el país requiere entrada de capitales. Entonces, en un contexto donde nosotros dependemos de la entrada de capitales, lógico, la política económica responde a las condiciones de rentabilidad que exige dicho capital. Y por lo tanto no tenemos política económica en favor del crecimiento económico. Entonces el gobierno no puede bajar tasas de interés porque el capital deja de venir. Entonces no tendría condiciones para estar financiando el déficit exterior, para estar financiando nuestra inserción en el proceso de globalización, no tendría condiciones para estar pagando la deuda creciente a la cual está recurriendo. No puede trabajar con gasto público deficitario, igual, por lo mismo, porque esto mandaría señales supuestas de inflación, de devaluación y el capital se iría. Entonces, al trabajar con estas tasas de interés, pues no tenemos condiciones de crecimiento. El crédito es caro y no hay condiciones de pago. Al trabajar con políticas de disciplina fiscal, donde el gobierno no gasta más allá de sus ingresos, pues no hay crecimiento del mercado interno. Y al estar trabajando con un dólar barato y con un peso fuerte, no tenemos competitividad para crecer en torno a exportaciones y para poder encarar la competencia frente a importaciones. Entonces, el problema es que no tenemos política económica alguna para generar condiciones de crecimiento, generaciones de empleo y bienestar para la población. La política económica de nuestro país actúa en favor del sector financiero. De ahí las grandes ganancias que se obtienen en la bolsa, de ahí las grandes ganancias que tiene la banca y el por qué sigue el deterioro del sector agrícola,